Muy buen día para todos. Estamos aquí, está por salir el sol. Por ahí les puedo dar un... Mire, por allá va a salir el sol en un momento. Entonces, estamos aquí. Mire, uno de los temas más complicados dentro del cristianismo es el dinero. Ah, no tiene nada de malo el tener, el disfrutar lo que Dios nos da, claro que no. Porque Dios da a quien Él le place. Y tenemos que estar contentos, tengamos mucho, tengamos poco. Pablo decía, yo he aprendido a estar contento en la abundancia y en la escasez. Pero hay muchos problemas que estamos viviendo ahorita en la actualidad, más en el cristianismo. Y uno de los problemas más graves que vemos es el enfoque en el dinero y el enfoque en el humanismo. El humanismo es predicar alrededor del hombre y de la necesidad humana y no alrededor de Cristo y de la necesidad del hombre de Cristo, lo que significa la necesidad de un arrepentimiento y de una conversión y de una manera de caminar diferente. El problema es que ahorita muchas iglesias desgraciadamente predican alrededor de los hombres y les dicen cosas como pacta por un milagro, siembra para que coseches, decreta y declara y pide tu milagro creativo y pide tu milagro extraordinario y el problema es que Jesús no enseñó eso. Si bien vemos referencias en el Antiguo Testamento de Dios pactando con los hombres, no los hombres con Dios, sino Dios pactando con los hombres, tenemos que entender que el Antiguo Testamento era un pacto condicional con un pueblo en específico al cual Dios le decía, si tú haces esto, yo haré esto. Pero en el Nuevo Testamento no vemos ninguna referencia a eso. Y no es que haya cambiado Dios, no, es que se cumplió la profecía en la que se hablaba en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene a cumplir la ley. Cristo viene a clavar la ley de los estatutos y los decretos que estaban en contra del hombre. Entonces ahora estamos en un pacto de gracia, en un pacto incondicional. Entonces ahora ya no hay necesidad de andar pactando con Dios para que Dios me bendiga. No, ahora lo único que tengo que hacer es creer en Dios, creer en Jesús, creer que Él es mi Salvador, creer que Él me rescató de la muerte, del castigo eterno en la cruz, que Él resucitó y que regresará. Fuera de ahí, dice Jesús, no os preocupéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Dios sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces Dios suplirá conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, pero sobre todo conforme a su voluntad. No hay nada que yo haga para cambiar la voluntad de Dios. No porque yo siembre, no porque yo pacte, no porque yo dé más, Dios me va a dar más. No. ¿Es bueno dar? Sí, claro que es bueno dar con alegría. A la iglesia, al que necesita, a la viuda, al huérfano, a cualquier persona que esté en necesidad, tú puedes ayudar. Y Dios ve eso. Pero eso no es un condicionante para que Dios te bendiga. Dios te ama, pero Él da su bendición a quien Él quiere y como Él quiere. Porque entonces sería hacer un trato con Dios y sería algo bien fácil. Yo trabajo hasta que consiga una cantidad fuerte de dinero o una cantidad generosa de dinero, la llevo al predicador este que me está diciendo que si yo hago esto, Dios me derramará bendición sobre mí, voy y hago eso y ya no trabajo. Porque entonces ya hice lo que tenía que hacer para que Dios me bendiga. No funciona de esa manera. Desgraciadamente, como le digo, apelan a sentimientos humanos, apelan muchas veces a la necesidad humana también, al dolor. He escuchado cosas terribles como que pactes por un milagro de sanidad. O sea, compra tu milagro. ¿En qué se diferencia eso del mundo pagano, del mundo que creía que con dinero se pueden comprar las cosas?
creían que podían pagar y recibir de alguna manera una bendición, un milagro, una sanidad. Estamos yendo de mal en peor. Si bien en el pasado la Iglesia Católica vendía las indulgencias, ahora esto, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo se le puede llamar dentro del cristianismo a personas que están apelando o están enseñando que el favor de Dios se puede comprar con dinero? ¿A dónde hemos llegado? Jesús siempre enseñó la humildad y la dependencia de Dios. Nosotros dependemos de Dios el Padre, el cual sabe que tenemos necesidad de cosas terrenales mientras estemos en esta tierra. Pero nuestro enfoque y nuestro propósito no debe ser en ese, no puede ser esa nuestra meta, ese es nuestro enfoque o esa nuestra manera de vivir y de pensar todo el tiempo. Hoy, ¿cómo voy a hacer para tener esto? ¿Cómo voy a hacer para obtener aquello? ¿Cómo voy a hacer para obtener más, para tener más bendición? No, la bendición más grande ya la tenemos. Fuimos salvos por gracia en una cruz. Ni tú ni yo lo merecíamos. Y si Dios quiere derramar bendición sobre tu vida, bendición monetaria o bendición en bienes, Dios lo va a hacer. Pero eso sí es su voluntad. Nosotros vemos a Jesús enseñándonos a orar. Señor, danos el pan nuestro de cada día. En el Getsemaní, Jesús estaba librando la batalla más grande. Estaba a punto de ir a morir a la cruz. Y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, luego hablaremos lo que significa la copa. O lo que yo creo que significa la copa, de acuerdo a lo que he escuchado y lo que me parece lógico. Pero le dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo ruega al Señor 3 veces porque lo sane. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Pablo le dice a Timoteo que ya no tome agua de acuerdo por sus frecuentes dolores, que mejor tome un poco de vino. ¿Por qué Pablo no le dice: decrétalo y decláralo que te vas a sanar? ¿Le faltaba fe a Timoteo? ¿Le faltaba fe a Pablo? ¿O es que Pablo no dio lo suficiente para poder ser sano? No tiene ningún sentido. Dentro del cristianismo no tendría ningún sentido si leyéramos la Biblia. El problema es que muchas de las personas van a las iglesias o vamos a las iglesias el domingo para cumplir con un acto religioso y jamás estudiamos la Escritura para entender lo que realmente Dios habla en su palabra, para entender que el Antiguo Testamento está lleno de profecías que apuntaban a Jesús, está lleno de condicionantes que Dios le puso a un pueblo, está lleno de mucha palabra que es precisamente y específicamente para un pueblo en específico. Yo no puedo tomar las palabras a la ligera que Dios habló a Israel, porque entonces tendríamos que estar apedreando ahorita a las personas, o tendrían que estar apedreándonos a los que cometamos pecado. Ya no podemos apedrear a la gente por el pecado. Dios es el que va a tomar justicia. Dios es el que va a pasar el juicio. En aquel tiempo se hacía para separar al pueblo de Dios de los demás pueblos, para mostrar a un Dios santo que está en contra del pecado. No quiere decir que Dios ahora no esté en contra del pecado. Sí, si Dios sigue estando en contra del pecado, pero ahora tenemos que esperar el juicio de Dios en cada uno. Nosotros no podemos tomar el juicio nuestro, porque ya no somos un pueblo en específico, somos todo un pueblo alrededor del mundo, que fuimos salvos por gracia y por misericordia.
Entonces, si tú escuchas en tu iglesia que pactes y que decretes y que profetices y que hables palabras de bendición sobre tu vida, hablando específicamente en las finanzas, en las sanidades, en todo eso, yo te aconsejaría que busques una iglesia donde se te predique la verdadera palabra de Dios y donde se te predique alrededor de Cristo y no del hombre, alrededor del Evangelio y no de tus necesidades básicas, porque esas Dios las conoce y Dios suplirá conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo puedes saber cuando una iglesia es de sana doctrina? Cuando estudies tu Biblia. Cuando estudies tu Biblia y te des cuenta de que muchas cosas de las que te están predicando no tienen sentido en la palabra. Si a ti te leen Malaquías para amenazarte que si no das, estás maldito y que maldita es tu casa y que maldita es tu cosecha y que maldita es tu ganancia, corre de ahí. Huye de ahí. Porque están apelando al miedo. Es un terrorismo espiritual para forzarte a dar. Mire, yo le podría decir a los predicadores que predican esto: si Dios te llamó y la obra es de Dios, Dios sustentará la obra. Dios pondrá en el corazón de las personas el querer como el hacer. Nuestro pastor dijo: yo no puedo perder 40 minutos que puedo usar para una predicación, para hablarte del dinero y de las finanzas y de cómo ofrendar. Si Dios es el dueño de tu corazón, es el dueño de tus finanzas, y Él te guiará y Él te enseñará la manera correcta de dar, cómo y cuándo dar. Este no es un video para decir retén y no des, no. Da con generosidad, pero da sin la intención, sin ambición a recibir más. Da porque Dios ya te dio, porque Dios ya te bendijo y porque a lo mejor alguien necesita de esa bendición que Dios ya te dio a ti. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Además dice que Dios retribuye y bendice al dador alegre, ¿no? Dios lo hace si Él quiere, pero no es una regla para recibir la bendición. Entonces, te digo, empieza a estudiar tu Biblia. Empieza a escuchar personas que hablan el verdadero evangelio. Hay personas en la actualidad muy buenas para predicar la palabra de Dios. Hay pastores que predican la verdadera y la sana doctrina del Señor. Y quizás me equivoque al dar referencias porque son hombres y podrían fallar y podrían equivocarse. De igual manera yo podría equivocarme a estarlo refiriendo a ellos. Pero tengo tiempo escuchando a estas personas y me parecen personas que predican la verdadera palabra. Usa tu teléfono para buenas cosas. Mira, ahí está Paul Washer, ahí está Juan Manuel Vaz, ahí está Sugel Michelén, ahí está Miguel Núñez. Son personas que predican la sana doctrina. Si tú dices, ok, si yo me salgo de mi iglesia, ¿qué voy a hacer? Estudia tu Biblia. Escucha personas como estos. Cuando tú empiezas a escuchar ese tipo de personas, seguro vas a encontrar más personas que prediquen la sana doctrina, la sana escritura. Ahí está Edgar Escobar. También es un buen predicador, es un muy buen predicador, es una persona que ha estado peleando por mucho tiempo en contra de todas estas prácticas. Tiene muchos canales, él tiene predicaciones, tiene algo que le llama el noticiero cada domingo, tiene cara a cara con personas que no predican la sana doctrina. Entonces, dentro de todo eso vas aprendiendo cuál es la verdadera y sana doctrina y cuál no es. A veces uno tiene que dar gracias a Dios por las cosas que pasan dentro de las situaciones. Y una de las cosas en las que yo le doy gracias a Dios
es que dentro de la pandemia del COVID, mucha gente abrió los ojos, porque estaban enfrascados en una iglesia y lo que les decían ahí era es cátedra. O sea, lo que hablaba el pastor, eso era, y como lo dijo, y como lo explicó, y como lo enseñó, ya, con eso nos quedamos. Pero durante la temporada del COVID, como no había manera de ir a las iglesias, a las congregaciones, mucha gente empezó a ver videos de otras personas que hablan la sana doctrina. Y se empezaron a dar cuenta de muchas cosas que en su iglesia estaban incorrectas. Entonces, yo te aconsejo que uses tu teléfono para buenas cosas también. Claro, lo puedes usar para diversión, sí, también. También puede ser una diversión, una distracción, un pasatiempo, pero toma tiempo para estudiar tu Biblia, para escuchar una predicación. Puedes ir manejando tu trabajo y puedes poner una predicación en un audio. Y puedes ir escuchando el audio en tu teléfono. Un consejo que puede servir mucho es cuando tú escuches una predicación de alguien, ve a la Biblia, checa los textos bíblicos que esa persona enseñó y checa cuál es el contexto de ese versículo, de esos versículos, de qué está hablando antes, de qué está hablando después de esos versículos, para saber si lo que se está predicando es una enseñanza con una buena exégesis del texto. O sea, que se sacó el contexto del texto y no solamente que se usó para enseñarte algo con un versículo y una sola porción de la palabra. Entonces, ese sería el consejo. Estudia tu Biblia, estúdiala correctamente, con el contexto. Busca predicadores de sana doctrina, a los que puedas escuchar y alimentarte. Ora a Dios para que Dios habla a tu corazón, tu entendimiento y tus ojos espirituales para que puedas ver las prácticas incorrectas en las que estás cayendo junto con ellos. Una vez más te repito, la Biblia dice, en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Desde la resurrección de Cristo hacia adelante. Entonces, si desde ahí empezaron, ahorita estamos más cerca del último día o de los últimos días. Entonces, cada día que pasamos estamos más cerca. Jesús dijo en su palabra, en los postreros días vendrán engañadores. En los postreros días las personas no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán para sí maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a los deseos de la carne. Eso es lo que significa. Se amontonarán, que lo que quiere decir que son muchos. Desgraciadamente ahora es más difícil encontrar predicadores de sana doctrina que predicadores de falsa doctrina. Abundan los predicadores de falsa doctrina. Son demasiados. ¿Por qué? Por amor al dinero, por la codicia, por la avaricia. Son mercaderes del Evangelio. No enseñan el Evangelio, no dan el Evangelio, sino que lo venden. Una vez más, Cristo dijo, no os preocupéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber o lo que habéis de vestir. Dios sabe que tienes necesidad de esas cosas y Dios suplirá conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios abra los ojos de tu entendimiento, que abra los ojos de mi entendimiento para que podamos seguirle y servirle de la manera correcta. Que Dios te bendiga.